aquí con parte de las chicas del Caldero de Informática en el Punt Omnia Gisarrels y estamos recordando, claro, hacemos 25 años. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotras aquí en el punto? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo, pero muchos. Yo desde el 2011. Y yo pues salía en el Yo hacía 2012 o por 3 o 4 2013. años me había jubilado, si unos acaso. 7 años ahora, más o menos, desde que me jubilé. 7. Sí, 7. Desde que te jubilaste, Lourdes. Quiere decir que solo así. Es la que menos Ella lo sabe porque Claro, claro, tiene una fecha. por los años que tiene Izan. 10 o 12. Porque yo me jubilé cuando Izan iba a nacer, más que nada para poderme desplazar Yo ya para digo mí. que lo menos, Porque yo cuando entonces empezó, lo menos la 15 o gente, 16. Tengo que ir, pero Sí, me pero dijo, tú te apuntaste por ahí sí, abajo primero. dice, luego tienes que hacer un curso Ah, antes de venir, me dijo la Nila. Tienes que hacer un poco de Que De sepas un práctica. poquillo. ¿Eh? ¿Te obligó a hacer un casting? Hombre, para eso tiene el mando ella. Ella es la que manda. O sea que si no venían A ver, preparadas no te preguntamos a alguien aquí sea. Aquí hay, A la ¿cómo madre se llama? superiora. Reservado el derecho de admisión, ¿no? No veas. Ella también Vino un año y ya no volvió un más. año no, un año vino. Pero todas entrasteis el mismo año. Vamos a hacer memoria. No, todas mismas. Yo en ¿No? 2011, 10, 11, es que no me acuerdo bien. 2010-2011. ¿Y vosotras? El primer día estaba la Yo Rosario. el 13 o el 14. Estaba la Matilde y estaba. ¿Tú entraste después que yo? Sí, la Matilde y yo Pepa, también. tú después que yo entraste. Había otra Sí, que, era, sí. que tenía un marido. Yo que era tengo tu gallego, no sé recuerdo qué, cuando que yo llegué estuvo tú con viviendo con el mucho portátil tiempo. en la mesa de la mesa. Sí, pues yo entré O sea que la por primera, por lo que estáis diciendo, Julieta, tú Rosario y fuiste, Julieta. Rosario y Julieta fuisteis las Sí, porque veteranas. nosotros ya se han alargado, ¿no? No, claro, es que ya se han largado mucha gente. Había Más. Hay mucha gente, sí. Había mucha Estaba Mati con vosotras. Estuvo un gallego y la mujer. Sí. Sí, sí. ¿Te acuerdas de los gallegos y la mujer que eran muy majos? Eso es lo que yo decía. Sí. El gallego Qué aquel y la bueno. La mujer. mujer. Después la mujer dejó de De venir, venir, pero pero él siguió viniendo. sí, viniendo. Después dejó de venir porque se ve que alguien lo borró a él del caldero porque todo eran mujeres y él solo era el Claro, es que el pobrecillo No, aquí eso solo. porque eso fue Diría, una estas vez, mujeres me eso van a fue comer, una me vez. van a comer tantas mujeres. Pues ese Con el mismo día que yo se estuve hizo. con Bueno, total, pero como grupo del Caldero que sois vosotras, lleváis unos cuantos Unos años. cuantos años aquí claudicando. Sí, pero, o sea, Se ponía primero de como cosas pidiendo que había amistad visto, y de luego la cosas que foto, había mandaba la foto. grabado de Era la cosa de Galicia. Bueno, ¿y quién os iba a decir? ¿Quién os iba a decir que fuisteis las primeras en crear un blog colectivo? Eso. Me apunté allá. Vuestro blog fue el primero. Oye, ¿os acordáis de aquel hombre que nos daba una nuez? Que Ah, era sí, paisano sí, tuyo. ¿Cómo se nos llamaba? traía Marcelino, que botella era de vino. extremeño. Y nos Sí, traía Marcelino botellas no de era vino, un señor ya mayor. Marcelí era un hombre mayor que siempre traía nueces y Traía cosas. Era extremeño, me parece. Era que extremeño, por eso te lo Sí, digo a sí, ti, sí. porque yo era extremeño. Sí. Y había otro que se llamaba Antonio, me parece que era, también era extremeño. Y tenéis que recordar al marido de Conchita, a la Alberta. claro, ¿eh? sí. Cuando miro las fotos antiguas siempre Es sale. verdad, Sí. en el pendrive ese que tengo. Este nos hacía las cosas de como visiones, ¿no? Y le recordáis siempre con una sonrisa, Pues porque sí, era sí, muy porque era muy divertido. agradable el hombre. Te los tienes Aparte ahí. que cuando a veces vemos a la mujer, me viene también la imagen del marido. Claro, claro. claro. Pero empezó Claro. bien con Empezó con nosotros. él, sí. Sí. Yo un año después dice que ellas. Bueno, pues nada, por 25 años más, ¿eh? A ver si podemos. Sí, no. Lo que pasa Y que tú estás con nosotras aquí. ¿Te parece bien? Me parece genial. Divino. Hombre, para venir un día a la semana, aunque estés jubilada, podemos venir. Porque Larga- mira, yo estoy jubilada y vengo. Larga vida. Cuando ella esté jubilada, Cuando esté jubilada, ¿Cómo estaremos nosotros? Oye, y una última pregunta. En todo este tiempo que lleváis viniendo, el tema de las tecnologías ha cambiado muchísimo. ¿Cuáles son los principales cambios que habéis visto en vuestra vida cotidiana? A lo largo de este tiempo, si recordáis el primer día que tocasteis un ordenador, qué tipo de ordenador era, el impacto del móvil en nuestros bolsillos, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? el móvil que yo tuve fue uno grande, está grabando y no que era el móvil más el aparato, o sea, y además lo regalaron con el coche que compramos. Chicas, haya paz. Con el coche que compramos nos regalaron el primer móvil, que era un armatoste así, que recuerdo que yo
llamé a mi padre, mi marido conduciendo el coche, llamé a mi padre a mi casa diciendo, mira papá, estamos en el coche y estoy hablando contigo. Eso sí me acuerdo, fue el primer móvil. Se quedó tú, pero que ha hecho mi hija. Exactamente, exactamente, o sea que eso, ahora, era un armatoste, Sí, al no principio me eran acuerdo grandes, qué año sí. era. Yo nunca he tenido de esos tan grandes, yo vaya, el Es que normal lo que regalaban se con el coche, casa. compartes Ya, coche claro. con alguna Sí, situación, pues bueno, te lo daban. Es curioso, es curioso. Lo que han cambiado las cosas, ¿eh? Tan grandes y ahora tan chiquitillos y todo lo que se les puede meter adentro. Ese es uno de los grandes cambios. Claro, El claro. tamaño ha ido reduciéndose. No, yo reconozco que he pasado por distintos. Sí, Más no, grandes, yo más también. pequeños, con más capacidad. Y ahora volvemos Hombre. otra vez con grandes, porque es verdad, antes había más Ya, pequeñitos. pero se ahora doblaban. están los que se plegan. Pues Eso son sí, un también cuadradito hay, que sí, se plegan, que eso ya en los asiáticos es muy habitual en los países Pero no sé qué asiáticos. pasa, que normalmente Y- llevamos este. O sea, Bueno, nos porque va- de momento los otros son caros. El otro, Pero el claro, otro se plega, lo se plegas plega, y no... Yo para no entenderlo, pues me da igual este. Falta menos. Yo ese me lo compraré cuando bajen de precio. ¿Y recordáis el impacto del móvil en vuestros bolsillos? ¿Recordáis el primer móvil? El primer móvil sí, el que te he explicado. ¿Tú el que has explicado y vosotras? Yo era un móvil, aunque ya fue poco, pero era pequeño. Me decía la gente, dice, qué pequeño es, si no pesa nada. No, el mío era No grande. pesaba El mío era nada. más pequeño. Bueno, este. de cuando usábamos el móvil para llamar, Eso para Sí, llamar. sí, sí, ¿eh? Que ahora no. Yo recuerdo que Ni WhatsApp, ni Bueno, Facebook, pero ni hacíamos nada. fotografías ya entonces, ¿no? Aquí sí, porque nos gusta mucho el tema de las fotos. Hacíamos fotografías con los móviles más o menos que teníamos, pero ya está poco más, tampoco. Pero los primeros era solamente Ya lo fotografía, sé, yo, llamar, sí. No, pero decías, "Hostia, estoy en la calle, puedo llamar". Estaba en el pueblo él. ¿Recordáis el tema de, bueno, ya los años el año de la pandemia del 2020, con el auge de las videoconferencias? Hombre, suerte de eso, realmente para mí los móviles y el WhatsApp y las videoconferencias, porque antes utilizabas Skype. Skype, quieras o no, es un poco más engorroso y se hacía a través del ordenador. También para mí WhatsApp y las videollamadas, a mí eso Es fabuloso. es sí. divino. Que estar viendo a la persona con la que estás Exactamente, hablando. y yo para conectarme con mi familia. Porque yo con mis hijos, si no fuera por eso, ¿no? Ayer a las 11:30 de la noche me llama mi nieta. Ya, ¿qué haces? Quiero hablar contigo. A las 11:30 de la noche, bueno, claro, es la ¿Qué hora era? es la ¿Qué diferencia. hora era Allí allí? eran las 6:30 de la O sea, que tarde. la hora ideal para que la niña llame. Exactamente, y ella, yo digo, hija mía, digo, ya yo estoy durmiendo, no lo voy a hacer. Y recordáis la parte un poco negativa que nos ha quedado de esta historia, ¿no? La relación que tenemos con la administración electrónica. Y las famosas citas previas que se han quedado, ¿no? La manera de relacionarnos, la burocracia, Ya. que en lugar de disminuir ha aumentado, Aumentado. paradójicamente, ¿no? ¿Qué opináis de esto? Bueno, que para las personas mayores pues es un hándicap. Lo estamos viendo un Porque poco no- negro para todo eso. no pueden desenvolverse y es muy complicado y bueno, Para lo que o sea sea. que no te ayudan en tus gestiones del día a día, no te ayudan, ya sean bancarias, ya sean de administraciones, ya sean de ayuntamiento, ya sea de No ayudan médicos, nada. porque también es, o sea que no, creo que va en perjuicio Para de los la gente mayores, mayor, quizá a lo mejor cuando nuestra generación haya desaparecido, los que vienen de atrás ya están acostumbrados. Porque los Pero jóvenes- para nosotros Los jóvenes, como están acostumbrados desde pequeños, desde el colegio, pues bueno, les cambian una cosa por otra, cualquier cosa, y se entienden. Nosotros me cambian una cosa y digo, ahora, ¿para dónde Sí, voy? y para viajar y para todo. Sí, Por sí. ejemplo, no sé, tú tienes un vuelo cogido y si hay un retraso del vuelo te lo dicen o por mail o de algo o por SMS. Sí, sí, Entonces sí. es que te ves obligado a tenerlo porque Sí, si es no te verdad. enteras. Sí, sí. ¿Y a qué os suena el tema de la inteligencia artificial? Una cosa abstracta. Puede ser bueno, puede ser muy mala. Algo abstracto que de momento yo no, Eso lo- yo no ya lo ahí entiendo no sé qué demasiado. opinar. Eso No no. lo entiendo demasiado. ¿Creéis que mejorará todo? Para mal, para nosotros, para mal. Habrá Todo lo que cosas sea. bien y otras habrá cosas que mal. A nivel tecnológico y a lo mejor medicina y demás puede que les ayude ese tipo de cosas, pero para otras cosas No. invaden un poco tu intimidad, pienso yo. No, No, sé. no, y No, que no. hará muchas cosas con ella, porque el que la haga por bueno y el que se la haga Se dedica a para hacer hacerlo mal. malas Yo, por malas ejemplo, cosas. ahora tengo la Alexa y la único que la utilizo es para decir
avísame en 15 minutos que ya están los macarrones cocidos. Ah, bueno. Para eso me ayuda. Sí, sí, Pero sí, para lo claro. demás, Pues yo Bueno. por eso tengo un aparato en la cocina, una vez Sí, le no, doy a ver, y yo suena. ya- Los yo 10 minutos utilizo- que quieres, pero luego te súper avisan. Ay, sí, eso ya. Bueno, ya ya. no. Pero es muy práctico. Tengo la Alexa, le digo, pues bueno, Sí. avísame. ¿O qué tiempo está haciendo en tal sitio? Pues bueno, es por hablar con Yo él. cojo el móvil y lo miro. Caldero, Tampoco mucho problema. por 25 años más. Eso. Y que continuemos haciendo estas cositas. Que la jefa esté aquí con nosotros también. Muy bien, muy bien.